Sí, continuamos con más de noticias Globovisión Salud y estamos hablando sobre la diabetes. Seguimos conversando con Marixa Durán, ella es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Estamos viendo cuáles son esos factores de riesgo, esas personas que podrían estar desarrollando una diabetes si no se controlan de manera adecuada y si no cambian los hábitos de vida saludable. Estábamos hablando de la diabetes tipo 2, que es, por ejemplo, la más predominante, Sí. o la que más se ve en consulta, por ejemplo. Entonces veíamos esa recomendación que usted decía, que si no se cambia el hábito de ese estilo de vida, no se puede avanzar con el paciente. Sí, de hecho, tan importante es la diabetes tipo 2 que en nuestro país, de acuerdo a los resultados del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica, BESCAN, nosotros tenemos un 13,1% de prevalencia de diabetes en nuestra población. Eso equivale a más de 2,5 millones de personas que padecen de diabetes tipo 2. Y lo importante allí es también que en ese mismo estudio nos evaluamos que 39,8% de la población, o sea, 4 de cada 10 venezolanos, están en riesgo de hacerse diabéticos. Tienen parámetros sanguíneos que están en los niveles de prediabetes. Entonces, hay una oportunidad muy grande de intervención en nuestro país para evitar que esas personas que están en riesgo se conviertan en diabéticos. ¿Y cuándo entonces uno tiene que hacer ese descarte o evaluar si esa persona está en riesgo o no de hacerse diabético? Lo primero es que haya obesidad. Entonces la persona tiene obesidad o aumento de la circunferencia abdominal y además de eso que tenga otros factores de riesgo como, por ejemplo, la edad. A medida que nos hacemos más viejos tenemos más riesgo de hacernos diabéticos. En segundo lugar, el tener padres diabéticos, antecedentes familiares de padres diabéticos, sí, eso, el factor hereditario es muy importante en eso. La otra es la inactividad física, es un factor de riesgo para hacerse diabético. El hecho de ser hipertenso. El tener, por ejemplo, también alteraciones de los lípidos como los triglicéridos elevados. También son factores entonces que te hacen tener más riesgo de hacerte diabético y haber tenido diabetes gestacional en el caso de las mujeres es un factor de riesgo muy importante para luego hacerse diabético a lo largo de la vida. Con respecto al azúcar y la sal, ¿el consumo de azúcar o de sal en los pacientes diabéticos cómo debe ser? ¿Afecta de alguna manera o no? Sí, fíjate, en relación a eso, por ejemplo, lo más importante para la dieta del paciente diabético, obviamente hay que evitar el consumo de azúcar, pero no solamente, la gente dice, pero yo no consumo azúcar, yo hago la dieta, y no es solamente eso, es cuestión de hacer un balance adecuado, hay que regular el consumo de los carbohidratos. Sobre todo hay que buscar que sean carbohidratos de buena calidad, evitar las harinas refinadas, evitar los refrescos o las bebidas azucaradas en general, porque esas bebidas traen consigo aumento de la obesidad y por ende el riesgo de hacerse diabético. Y en relación a lo que decías de la sal, es porque hay una asociación muy frecuente entre diabetes e hipertensión. Entonces, si tú eres diabético y además eres hipertenso, obviamente la sal está demostrado que aumentar el consumo de sal aumenta el riesgo de hipertensión y aumenta las cifras tensionales en los pacientes que ya son hipertensos. Entonces, por esa razón hay que moderar el consumo de sal, que no debería ser más de 3 gramos al día. Muy bien. Con respecto al azúcar, que usted indica que hay personas que dicen que están haciendo la dieta, que están comiendo balanceado, pero siguen comiendo alimentos procesados que contienen altas cantidades de azúcar y de repente no se están dando cuenta y podría estar afectando su salud. También le pregunto sobre las frutas. Las frutas tienen la fructosa, la parte del dulce natural, pero ¿es verdad o es mentira o es un mito, una realidad, que los diabéticos no deberían comer ensaladas de fruta, sino que deberían comer un solo tipo de fruta por lo menos en el día? Fíjate, la fruta es bueno para los diabéticos. Es importante que incluso en la prevención de la diabetes es importante aumentar el consumo de frutas y vegetales. Eso es crucial. Y de verdad que los datos que vimos de BESCAN, lamentablemente 2 de cada 10 venezolanos solamente comen frutas todos los días y 3 de cada 10 comen vegetales todos los días. Así que ahí estamos muy mal nosotros los venezolanos. Y en relación, lo importante es que la gente te dice, no comas mango. No es no comer mango, es la cantidad de mango que te vas a comer. Y además lo que se mide allí es el índice glicémico en general de las frutas. Y por ejemplo, una mandarina tiene un índice glicémico muy bajo y la persona puede comerse su mandarina. Incluso la patilla, que tiene bastante, pero la carga de glucosa es menor y es mejor comerse una fruta que comerse un postre. Entonces, lo importante es el balance. Incluso tú puedes hacer una tisana, pero lo importante es la cantidad que te estás comiendo. Y en relación a los diabéticos y a la nutrición, allí el aporte calórico es lo que más
es muy importante y cómo tú estás distribuyendo los alimentos, más que si comes frutas o no. Comer frutas es saludable, es un hábito saludable. Vamos a ver la distribución de los alimentos para una próxima parte porque vamos a hacer la segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, hoy hablando sobre la diabetes. Según expertos, la diabetes gestacional es la complicación metabólica más frecuente durante el embarazo. Aseguran que entre 2 y 20% de las embarazadas presentan este trastorno. Los científicos destacan que este trastorno, el cual es originado por la resistencia a la insulina, se produce a causa de la elevación de las hormonas durante la gestación. La insulina es una sustancia segregada por el páncreas que permite al organismo convertir los alimentos que consume en energía, la cual almacena en forma de azúcar o glucosa. Durante el embarazo, la placenta produce hormonas que entran al torrente sanguíneo y afectan la capacidad del cuerpo para utilizar esa sustancia, cuya acción se altera aún más en madres obesas, pues las células grasas son altamente resistentes a la insulina. Los expertos explicaron que cuando esto ocurre, las células no logran metabolizar la glucosa, ocasionando un aumento en los niveles de azúcar en la sangre de la madre. Esa glucemia elevada pasa al feto a través de la placenta, obligándolo a producir mucha insulina, lo cual incrementa su crecimiento, porcentaje de grasa y lo convierte en un recién nacido macrosómico, es decir, que pesa más de 4 kilos al nacer. Destacaron que esto complica el parto y generalmente se induce antes de llegar a término o se practica cesárea. Estos neonatos tienen riesgos de hipoglucemia al nacer debido a la insulina alta circulante.